Vamos a arrancar con Alberto Pacheco, así que si él está presente, si se manifiesta, por favor, porque podemos ir arrancando. Ya está Charles y ahorita está la traductora. Hola, buenos días a todos. Hola. Muy buenos días. Buenos días, soy Marta Magallón y estoy a sus órdenes. Marta. Sí. Gracias, Marta Magallón. Al contrario, muchas gracias. ¿Y ahora cómo le cambio el cuadrado? Ok. Empezar el francés. Do you hear me? Alfredo ya está conectado. Ok. Ahora. Charles ya está conectado. Sí. Dile a ver si se conecta. O yo ahorita le digo yo. Cambiaron y va a empezar primero el francés. ¿Está Charles? Yes. Ya está. Bienvenido, Charles. Gracias. Yo hablo un poquito de español. Perfecto. Avísame, Andrea, por favor, que ya se nos fueron 25 minutos. Alberto Pacheco. Ok. Falta. No podemos empezar con Charles y la traductora y damos un momento para que se conecte Alberto Pacheco. Que ya Charles ya está conectado. Ya Okay. está. Okay. I will share my screen again. Ok, buenos días. Va a compartir su pantalla nuevamente. Okay. Yo sí tenemos su imagen. Sí. Listo, podemos empezar en cuanto comparta la pantalla. Pues muy buenos días a todos, muy buenos días. Antes que nada queremos ofrecerles una disculpa, porque ya saben que la tecnología no tiene palabra. Y bueno, tomamos la decisión de que hubiera mucho más participantes y abrimos pues una nueva sesión para que hubiera arriba de 50 y podamos llegar hasta 100. Primero les agradezco ese interés que han tenido toda la comunidad cultural, artística, de participar en estos conversatorios. Me gustaría darles la bienvenida a esta sesión vía remota y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto a través de estas plataformas de internet. Y quiero agradecer el interés, el compromiso y el trabajo de todos los que forman parte de este gran panel de análisis de propuestas, por supuesto, sobre uno de los temas neurálgicos de los creadores y autores de obras originales, mismos que pertenecen a la comunidad artística cultural de México. El día de hoy nos honran con su presencia destacados investigadores, al igual que en la otra ocasión, reconocidos a nivel internacional por estar especializados en derechos de autor, académicos, representantes empresariales y legisladores que han venido trabajando arduamente el tema de la copia privada y a quienes les agradezco la intervención que hoy realizarán en este conversatorio. En esta segunda sesión de los conversatorios que la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados ha tenido a bien organizar para darle continuidad a las discusiones sustantivas de la agenda, a pesar de las medidas de contingencia derivadas de la pandemia del COVID que azota a todo el mundo. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo Charles Henry Longeon, CEO de ZeroCop y Copy France, destacado especialista internacional en copia privada. Muchísimas gracias. Bienvenido, Charles. También le doy la bienvenida a Víctor Gerardo Carrión Rodríguez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Y por supuesto, para escuchar todas las voces,
se encuentra Alberto Pacheco Vázquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Y por supuesto, a mi compañero le doy la bienvenida al diputado federal Ricardo de la Peña Marshall, quien es también, además, secretario de la Comisión de Cultura y Cinematografía, y que además me va a ayudar a presidir en esta ocasión y nos ayudará con la moderación de este conversatorio. En esta sesión analizaremos planteamientos y puntos de vista distintos sobre el mismo tema. Hablaremos de los ejemplos en donde ya se aplica este modelo económico remunerativo complementario de la copia privada y contaremos con la visión de los fabricantes de los dispositivos digitales y la opinión de la academia sobre la investigación del tema que nos ocupa el día de hoy. En este sentido, tendremos tres visiones de un mismo fenómeno y de un esfuerzo que persigue generar un modelo distributivo que beneficie a los creadores sin afectar y mucho menos incidir en la producción y costos de los dispositivos, sino más bien generar un modelo distributivo que privilegie la adecuada proporcionalidad en la división de las ganancias por los derechos de autor y la copia privada desde una perspectiva progresista. Y continuando con esta misma línea, es que antes de darle la palabra a nuestros invitados, me gustaría subrayar lo siguiente. Con la propuesta de copia privada que se presentó en la Cámara de Diputados, estamos buscando que exista un justo beneficio para autores, creadores y generadores de contenidos originales y desde ninguna perspectiva permitiremos el incremento de los costos de los dispositivos y debo ser enfático en este tema. En la ley mexicana ya se establece este derecho y nuestro país, y en especial en el legislativo, somos respetuosos de todos los tratados internacionales, pero hace falta concretar cómo lograr la remuneración compensatoria necesaria y justa para los autores y creadores del país, sobre todo hoy ante una crisis económica que está afectando económicamente a todos, y lo único que falta es generar ese esquema de retribución, y es por eso que estamos buscando ponernos de acuerdo con todas las partes involucradas en este tema. Por ello es de vital importancia este tipo de diálogo académico reflexivo y nichos de propuesta para escuchar a todas las voces, para que en el contexto de un parlamento abierto podamos generar las propuestas legislativas que más convengan a un modelo de legislación y regulación para nuestro país en tema de copia privada y derechos de autor. Finalmente, quiero compartirles que estoy plenamente convencido que para seguir y consolidar una propuesta verdaderamente incluyente, debemos escuchar sin ningún sesgo a todas las voces y todos los actores involucrados en este proceso. Así que sin más preámbulos, doy paso a la primera parte de esta sesión en la que abordaremos el tema de visión económica de copia privada. Así que voy a ceder el uso de la palabra hasta por 10 minutos a nuestro invitado, Alberto Pacheco Vázquez, director general de Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Así que bienvenido, Alberto, y gracias a todos los que se sumaron a esta plataforma a escuchar esta ponencia. Adelante, Alberto. Listo, ¿verdad? ¿Ahí me escuchan? Sí. Adelante, sí. Muchísimas gracias. Diputado Mayer, muchísimas gracias por su apertura, por la amabilidad de invitarnos a este conversatorio. Compartimos la óptica con usted de que hay que escuchar a todas las voces, y yo creo que esas voces serán las que nos enriquezcan el diálogo y podamos estar en posibilidades de sacar una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor lo más consensada posible. Yo creo que ese sería el mejor escenario. Entonces, digo, un poquito de marco referencial de lo que significa, de lo que es la Cámara, de lo que representan. Tiene más de 85 años de historia. Yo creo que habría que pedir que las personas que no están participando, que le pongan el mute a su micrófono para que se pueda escuchar. Muchas gracias. Perdón, Alberto, si me permites. Claro. Te pido, por favor, que controles los micrófonos nuevamente para que no se estén filtrando ruidos y molestias. Claro, ok, yo los pongo, claro. No, pero eso es para Andrea. Andrea, te encargo, por favor. Ya están. Okay. Ponle mute, y solamente quien va a participar o hacer las preguntas
Se los abres, por favor. Gracias. Ya está, gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, nuevamente, la Cámara tiene 35 años de historia, representa los sectores de electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información. En su conjunto aporta más del 9% del PIB, contribuye con más del 30% del total de la inversión extranjera directa de manufactura, da empleos directos a 1.2 millones de personas e indirectos a más de 3 millones. Bueno, en primera, hacemos un reconocimiento a la labor, a la tarea, diputado, y de todos los grupos de interés que están impulsando esta iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor. Entendemos perfectamente y compartimos la necesidad de que los autores y compositores, puedan ejercer sus derechos y estos no sean violentados ante actos ilícitos. No obstante esto, la verdad es que también manifestamos, por otro lado, como en cualquier iniciativa de reforma, yo creo que este tipo de ejercicios sirven para enriquecerla, como bien comentaste, diputado. También manifestamos nuestra preocupación por los alcances de la iniciativa, porque creemos que hay una interpretación, no necesariamente apegada a los hechos desde el punto de vista de querer hacer responsable a esta industria por una carga, por un pago, ante la posibilidad de que un tercero, en este caso alguno de los usuarios finales, pudieran cometer un ilícito o bien violentar los derechos. Es lo que vemos, ¿no? Algunos excesos legislativos, por ejemplo, como lo es el caso de todos aquellos dispositivos existentes o por existir en un futuro y demás de cosas, creemos también que existe una delgada línea entre el hecho de copia privada y piratería. Para los artistas, para esta industria que ha estado aquí a lo largo de 4 o 5 intentos en los últimos 15 años por aprobar una reforma, lo entendemos de una manera muy clara, ¿no? Pero probablemente lo mismo no suceda con el resto de la gente, con el público en general, en donde se podrían confundir los conceptos y esto podría entenderse como un permiso para hacer piratería con los dispositivos y el material virgen que puedan comprar, ¿no? O sea, de repente parecería que fuera, haciendo un ejemplo burdo, el tener un sobreprecio o una sobrecarga a un coche cuando compras un auto nuevo por la posibilidad de infringir alguna ley de tránsito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en los términos de la iniciativa, todos los fabricantes, comercializadores, distribuidores o importadores, y obviamente el consumidor o usuario final, de equipos, aparatos, soportes, instrumentos técnicos o cualquier otro que permita una reproducción, son considerados que están violentando la ley, que están violentando los derechos de autor y por ende se les carga un sobreprecio, ¿no? Creemos que resultaría contrario un poquito al principio de equidad en ese sentido. Y obviamente, al ser esta industria una transversal que tiene impactos sobre, por ejemplo, inmediatamente el sector eléctrico, el sector automotriz, porque ahorita todos los autos tienen software, tienen la habilidad de reproducir, tienen este tipo de dispositivos, impactaría también en servicios financieros, en servicios de salud, en servicios de educación, y agradecemos también a nuestra confederación, a CONCAMIN, que está aquí con nosotros, allá al pendiente y dando seguimiento al tema. Entonces, simplemente el día de hoy acaba de salir una nota en medios por la SEP, de la Secretaría de Educación, en donde dice que solamente el 44% del alumnado tiene las posibilidades de tener un dispositivo y de tener acceso a Internet desde sus casas para poder dar continuidad a la educación. Obviamente, este tipo de medidas
vendría a encarecer y a disminuir las posibilidades de que la gente adquiera este tipo de cosas. Y la verdad es que la industria organizada de manera conjunta con el mismo poder legislativo, con el poder ejecutivo, se han tomado en telecomunicaciones donde se han recortado hasta en más de 40% los precios, los costos de acceso. Es una tarea permanente y hay que reforzar la competencia y todo, pero seguimos trabajando para hacerlo más accesible y una medida como esta podría ponerlo en riesgo. Por otro lado, y continuando con el tema, en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, solo por mencionar algunos, existen ya casos documentados en donde se ha resuelto que el productor, el distribuidor, el importador, el comercializador de mecanismos de reproducción no es el responsable de los actos realizados por terceros al utilizar dichos mecanismos, ¿no? Volviendo al mismo tema aquí se estaría imponiendo una remuneración a pagar por esta industria a una sociedad de gestión colectiva por la posibilidad de que un tercero, el usuario final o alguno de ellos, haga un mal uso de estos mecanismos, ¿no? Entonces, la tendencia mundial, lo que se observa, no necesariamente corresponde a lo que se proyecta en la iniciativa, en donde es generalmente aceptada. Digo, obviamente es generalmente aceptado el concepto de propiedad privada, más no la remuneración. Más bien tiene un enfoque de una compensación, ¿no? En donde ante un hecho probado del daño, pues, el cual obviamente existe, eso no está en tela de... son víctimas los autores y compositores, y lo entendemos perfectamente porque nuestra industria es una de las más golpeadas también por el tema de la piratería, ¿no? Entonces, entendemos el mismo daño en otro sentido, pero sí creemos que trabajando de manera conjunta deberíamos de llegar a acuerdos, porque aquí otra cosa que vemos es que si recuerdan los cambios a la ley del IVA, por ejemplo, a plataformas que en este caso no venimos representándolas, quiero marcar un punto separado. Lo que hicieron las plataformas tecnológicas fue trasladar el IVA al usuario final. A final de cuentas, pues así funciona un impuesto, ¿no? O sea, se traslada, la carga se traslada al usuario final. En este caso, la posición de la industria, al ver que nosotros, obviamente, a todas luces, no somos los sujetos que cometen este ilícito, esta violación a los derechos de autor, trasladarían al usuario final los costos adicionales. Entonces, esto creemos que también, pues, además de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el coronavirus, le adicionamos el costo de una crisis económica que está por venir y se imponen este tipo de medidas, yo creo que no sería lo más adecuado. Ahora, existen alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que ya se ha hecho a lo largo del tiempo y que en algún momento lo discutimos de manera histórica en alguno de los intentos por aprobar esta reforma, es, por ejemplo, todas las plataformas de streaming, ¿no? Los Netflix, los de Spotify, en donde ya el usuario final, al llegar estas plataformas a un acuerdo con autores y compositores, el usuario final paga por el uso que se le dé, ¿no? Aquel usuario final que quiere ver películas, aquel usuario final que quiere escuchar música, pues paga y ahí se reparte. Para nosotros esta es una óptica muy real, muy con los pies en la tierra, porque aquel que lo usa paga, no necesariamente violentando el principio de equidad, en donde lo uses o no lo uses, o la posibilidad de infringir algún derecho, cometer algún ilícito, tenga que pagar por ello. Otro tema importante es que también se encarecerían los temas de salud, porque muchos de los aparatos, de los dispositivos tecnológicos se utilizan para tratar el tema del coronavirus.
además de todos los temas jurídicos y legales que si el Tratado de Berna, los distintos fallos que ha emitido la Unión Europea en el sentido que la carga financiera de la indemnización por violentar los derechos de autor debe ser asumida en su caso por los usuarios finales, ya que el supuesto es que pues, aquel que comete el ilícito, aquel que viola los derechos de autor es el que debe de pagar por ellos, ¿no? Igualmente en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que está a punto de entrar, también viene contemplado este tipo de medidas. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Que además el hecho, digo, ya es un punto de aparte, pero el hecho de pagar a una sociedad de gestión colectiva, el hecho del destino de esos recursos y el manejo y todo, digo, una cosa es los autores que tendrían que ejercer ese derecho y otro es la sociedad de gestión colectiva. Ya para cerrar, por lo anteriormente expuesto, la industria representada por esta Cámara se opone en principio a llevar a cabo esta reforma en las condiciones en las que está, ¿no? Bajo el tema de remuneración que iría a parar a la sociedad de gestión colectiva. Pero sí creemos, por ejemplo, que existen algunas alternativas, solo por mencionar un ejemplo, alternativas de etiquetado, por ejemplo, en los esquemas de los cigarros, del alcohol, de los alimentos de alto contenido calórico o bien de glucosa, donde la idea es desincentivar su consumo. Aquí lo que habría que hacer es desincentivar la posibilidad de cometer un ilícito, ¿no? La posibilidad de violentar los derechos de autor. Ese tipo de cosas yo creo que podríamos trabajar de manera conjunta para lograr avances, para lograr que se haga justicia a los autores y compositores, porque créanmelo, compartimos esa visión y Cámara, estamos para trabajar de manera conjunta por el bien de los autores y compositores y sin perjudicar a nadie que no sea el sujeto, ¿no? Muchas gracias, diputado, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Alberto. Va a haber muchísimos cuestionamientos al respecto, por supuesto. Antes de pasar a las preguntas, no corramos el tiempo en ese tema, por favor, todavía. Quiero dar la bienvenida a mi compañera, la diputada federal, Carmina Regalado, que se conectó también, Enrique Estrada, de Siscom, Hugo Martínez, de la Canieti, también bienvenido, Carlos Anaya, como siempre, presidente de la Coalición por Acceso Legal a la Cultura, y también a Daniel Castañeda de Marcatel, bienvenidos todos ellos. Y bueno, pues para dialogar vamos a abrir una ronda de preguntas hasta por 10 minutos. Y va a estar de alguna manera encargado de moderar mi compañero Ricardo de la Peña, pero todavía no se conecta, así que vamos a dar inicio. Le pediría a Andrea que me diga, por favor, que lleve que modere y vea quiénes están conectados para que hagan las preguntas sí. y pueda responder Alberto Pacheco, por favor. Con gusto. Tiene la palabra José Luis Caballero para que haga su pregunta, por favor. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos. Saludo nuevamente al diputado Sergio Mayer y vuelvo a reconocer la importancia de un foro como el que hoy se celebra por segunda ocasión. Y la pregunta que yo quisiera formularle a Alfredo Pacheco, a quien también saludo, tiene que ver esencialmente con lo siguiente. Es decir, creo que hay un planteamiento erróneo al sostener que esta iniciativa tiene como propósito resarcir un daño ocasionado en favor de autores o en contra de autores y de titulares de derechos conexos con motivo de la distribución o comercialización de los contenidos. Yo creo que hay una lectura que no es acertada en cuanto a la naturaleza y al objeto que cumple precisamente la copia privada, que tiene un efecto compensatorio justamente por la pérdida de control que el autor y el titular tienen una vez que a través de un dispositivo bajan o fijan de forma temporal o permanente una prestación, una obra, y respecto de la cual el autor y el titular tienen un menoscabo económico que no es ilícito, sino que es producto de una limitación o excepción prevista dentro de la ley.
Con esto lo que quiero decir es que no se trata, a través del pago de la copia privada, de otorgar una licencia que permita al usuario el uso o explotación no autorizada de una obra. Al contrario, es simple y sencillamente una remuneración que cumple con un propósito compensatorio de una pérdida que, producto del hecho de que la obra ha sido puesta a disposición, el usuario la tenga de forma ya permanente. Mi pregunta en concreto, Alfredo, sería: ¿cuál sería hoy en realidad el motivo por el que los usuarios que la Cámara representa en México, que ya pagan esta misma compensación en otros países, no tendrían, es decir, o tendrían algún tipo de objeción por hacerlo también en México? Es decir, ¿por qué tenemos que ir a la saga de lo que ya los propios asociados, productores, distribuidores, fabricantes ya están cumpliendo en otros países? Muy buenos días, muchas gracias por la respuesta de forma anticipada. Contesto directo, ¿verdad, diputado? Ya no hay intermediación, ¿verdad? Adelante, adelante. Gracias. Dejamos la palabra, por favor, a Alberto Pacheco. Gracias, José Luis, por la pregunta. Yo creo que nos ayudará también a funcionar el mismo canal. Sí, perfectamente entendido el tema de la compensación a la copia privada. Digo, y por eso hacía yo mención en la exposición por mi parte, en el sentido de que hay una delgada línea entre los conceptos de copia privada y de piratería, que bueno, para los que estamos metidos en esto, los que nos ha tocado vivirlo por el lado de autores y compositores, viven con ellos de toda la vida y demás, entendemos perfectamente, digo, que la remuneración específica de la copia privada es por la reproducción de obras protegidas de manera legal. O sea, nos queda muy claro. Lo que creemos también es que parte del planteamiento se da en bien escrito al de Cultura, presidida por el diputado Sergio Mayer, es que al final el sujeto que comete esto obviamente no es la industria que manufactura o que comercializa o que distribuye o importa los dispositivos o el buen material, ¿no? Al final de cuentas son los individuos. Entendemos que sí hay una generalidad de copia privada, pero también, y estamos totalmente a favor, digo, aquí cabe decir, y yo creo que vale la pena hacer énfasis en eso, estamos en el mismo sentido, digo, estamos en el mismo canal, compartimos la visión, porque como les decía yo, digo, esta industria también ha sido muy golpeada por piratería, que es distinto y entendemos la diferencia y todo, pero también entendemos, José Luis, y yo creo que eso es una realidad innegable, en donde cada país, cada región son distintas los mecanismos. En algunos lados se paga, en otros no. En algunos lados se paga por aquellos materiales solamente que ya están grabados. En otros lados se paga bajo distintas modalidades y todo. Entonces, o sea, el tema aquí yo creo que no es estar enfrentándonos en un lado o en otro de la mesa. No somos enemigos ni nada, simplemente tenemos distintos puntos de vista, y como dice el diputado Mayer, digo, este tipo de eventos, este tipo de foros sirve para ir aclarando esas diferencias y todo. O sea, yo hago énfasis en que tienen toda la disponibilidad de esta industria, toda la disponibilidad de la Cámara para trabajar de manera conjunta. Gracias. Tiene el uso de la voz Flor, por favor. Les pediría, por favor, que seamos concretos con las preguntas, porque el tiempo es muy recortado, que seamos concretos y directos para que demos tiempo a más preguntas si es necesario. Y si pudiera agregar, diputado, también a lo mejor a la hora de hacer la pregunta, nada más identificarse con el nombre y también a qué organismo pertenece para tenerlo también claro. Sí, por supuesto, eso también nos ayuda Andrea cuando los presente. Gracias. Sí, bueno, está también con el uso de la voz Víctor Carreón, por el que pido que se presente, por favor.
Hola, buen día. Víctor Carreón, profesor investigador del Laboratorio de Política Pública del CIDE. Tengo una pregunta. Más adelante en mi intervención abundaré un poco más, pero para ser puntual, cuando uno compara precios, está relacionado con lo que decía José Luis hace un momento, cuando uno compara precios de algunos insumos básicos, digamos, una computadora, un iPad, un teléfono inteligente, en general los precios en México comparados con aquellos países en los cuales sí se paga la remuneración, son iguales o incluso en México son más altos. Entonces uno, en una interpretación económica de esa información, tendría a pensar que en realidad en México ya se cobró, pero no terminó siendo trasladado a las sociedades autorales y por ende a los creadores de contenido. Entonces me queda esa duda de qué es lo que está ocurriendo si los precios son iguales, allá sí se paga y acá no. Y el segundo es un tema muy puntual respecto a lo que comentaba hace un momento sobre el etiquetado. Digamos, siguiendo eso y esa propuesta y estirándola al límite, lo que uno pensaría es que cuando yo compre una computadora va a traer una etiqueta o una leyenda que dice estrictamente prohibido su uso de la computadora para almacenar, fijar y reproducir contenido. Digamos, poner eso en la computadora prácticamente evitaría su venta. Muchas gracias y quedo a la orden también para cuando dé mi intervención. Muchas gracias, Víctor. Gracias por la pregunta. Yo recordando que las condiciones económicas, las condiciones financieras de cada país son diferentes. Digo, yo creo que 2 minutos no nos alcanza el tiempo. No sé si en algunos casos haya fracciones arancelarias. También tiene que ver de dónde procede el producto. Si está hecho en Asia, pues sí habrá algunos aranceles. Si está hecho en otros lados, no, y demás. Tenemos perfectamente en esta industria la visión de que, por ejemplo, si ya se paga en otros lados, bueno, ¿por qué la industria no quiere pagar aquí? O bien, pero volvemos al mismo, al final de cuentas es la misma retórica, ¿no? O sea, nosotros no compartimos la visión de que se tiene que pagar todo si por adelantado, por el hecho, y sobre todo una industria, un tercio, por el hecho de que alguien pueda llevar a cabo un usuario final pueda llevar a cabo, ¿no? Inclusive está violentando el principio de equidad al tener que pagar todos. Y el hecho de que se pague en otros países, digo, eso no implica que forzosamente se tiene que pagar en México, ¿no? Digo, haciendo una comparación burda, pues oye, a lo mejor en la mayoría de los países el gobierno otorga facilidades, otorga subsidios, otorga políticas públicas que en México no se otorgan, y no significa que porque se hace en otros países el gobierno de México necesariamente lo tiene que hacer aquí también, ¿no? Entonces, es un poquito en ese sentido. Y yo sinceramente no creo que la variación en precios implique que en un país o en otro ya se cobra o ya se absorbe o significa que la utilidad para una industria o algo es mayor. Yo creo que ahí se tendría que ir ya con cada empresa, con cada marca para saber cuánta utilidad genera, ¿no? Gracias. Gracias. A ti. Gracias. La última pregunta de este bloque es para León Felipe, por favor. Sí, pues mira, a mí me causa confusión lo que se ha venido ya diciendo, ¿no? Al final me parece que el mecanismo de copia privada, como lo puse en el chat, no está en conflicto con lo que ya permite la ley, viene a complementarlo, viene a permitir pues un mayor marco de legalidad y pues no veo por qué se tendría que trasladar el costo a los usuarios cuando, como lo decían ya, pues en países o economías de aliados comerciales similares a la nuestra ya se paga y el precio de los dispositivos
es de alguna manera equivalente e incluso mayor en México que en aquellos lugares. Entiendo que entran una serie de factores que pueden influir en el costo, pero viendo estos principios de economías estandarizadas, pues uno pensaría que no tendría por qué afectarse el costo de los equipos y que el costo en el que hoy se desplazan, hoy se venden estos equipos al público, pues permitirían perfectamente absorber sin afectar a los usuarios el costo de esta copia privada. Y bueno, insisto, no hay que perder de vista que uno de los beneficios que nos trae la tecnología digital, pues es obviamente la reproducción de copias fieles de las obras. Esto no era posible anteriormente en el mundo analógico y pues bueno, de alguna manera esto prevenía que se afectara la explotación normal de la obra. Al no existir hoy ese freno natural respecto de la reproducción de obras, pues se hace más necesario todavía el concepto de copia privada, porque justamente al no existir este freno a la reproducción, no digo que ilegal, simplemente a la reproducción de obras, bueno, pues esto sí afecta la explotación normal de las obras y entonces es necesario establecer este mecanismo para compensar justamente a los titulares de derechos por pues esta afectación que tienen en la explotación de sus obras. Gracias. Gracias, León Felipe. Creo que me perdí una parte de la pregunta porque creo que me sacó la máquina, pero creo que entendí todo y entonces voy a intentar responderte lo mejor posible. Mira, entendemos perfectamente que la tecnología ha venido a hacer mucho más sencillo y mucho más fácil la vida y en ese principio de libertad, sabemos que hay personas o habrá usuarios finales que lo usan para bien y habrá otros que lo usan para mal, ¿no? Y al fin de cuentas no es solo el tema de tecnología per se, los autos, ¿no? Manejando, pues tienes la libertad de decidir si tú te pasas un alto, si tú atropellas a alguien o no. No creo sinceramente que la mayoría de la población lo haga o lo quiera hacer. Para nosotros esa analogía aplica perfectamente también de este lado, ¿no? O sea, así como hay gente que reproduce obras y hay gente que violenta derechos y hay gente que comete ilícitos con la tecnología, no compartimos la visión de que sea la industria quien lo tenga que pagar. O sea, estamos en el mismo canal, compartimos la visión de que aquellos que lo hacen tengan que pagar por ello, que aquellos que cometen este tipo de situaciones, este tipo de hechos, sean los responsables, pero sinceramente no compartimos la idea de que sea la industria quien lo hace, porque simplemente no es el sujeto, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Alberto Pacheco. Hay muchísimas preguntas y muchísimas dudas. Incluso yo, en manera de resumen, en un ratito pues tendremos la oportunidad de dejar algunos cuestionamientos ahí con el tema. Es muy clara su postura y su propuesta y me gustaría dar seguimiento. A continuación me gustaría presentar y que le abramos el micrófono, por favor, a Víctor Gerardo Carrión Rodríguez, quien es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, que nos presenta los datos y estudios sobre copia privada hasta por 20 minutos. Bienvenido, Víctor Gerardo. Hola, gracias, diputado. Muchas gracias por la invitación. A continuación, lo que les voy a presentar es un resumen muy breve de un estudio que realizamos en el CIDE. Lo realizamos el año pasado, pero en realidad es una actualización de algo que ya se había realizado igualmente en el CIDE hace 4 o 5 años. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para ir siguiendo la presentación.
Solo les pediría si alguien me puede indicar si la pueden observar. Sí, sí se ve. Adelante. Ok, muchas gracias. Entonces, este es un estudio económico del sector, el que coloquialmente y nosotros a manera de resumen le llamamos el sector AVID en México, que es el sector de audio, video, imagen y texto, tratando de incorporar todas las actividades de creación en estos 4. Entonces, una vez que lo tenemos así definido, hacemos un análisis en cuanto a derechos de propiedad y comportamiento a nivel muy agregado. Después pasamos a revisar algo de la competitividad de las ramas líderes en estos 4 subsectores, un tema de evasión fiscal, y luego de lleno entramos en algunos mecanismos de compensación a la luz de los resultados que encontramos en estos primeros 4 componentes. Entonces, en términos generales, esta es una gráfica muy ilustrativa en la cual vemos una correlación directa entre el índice de derechos de propiedad, respeto a los derechos de propiedad, y el PIB per cápita. Entonces, claramente en aquellos países en los cuales se tiene un respeto a los derechos de propiedad, se observa que tienen un nivel de PIB per cápita más alto. Esto, una vez que uno va construyendo el argumento, pues eso se traslada a la creación de contenido y al respeto por esta creación. Si ya nos enfocamos no solamente en el PIB, sino más concretamente en bienes culturales, la relación sigue siendo exactamente la misma. Es la misma gráfica, pero ahora lo que tenemos es los millones de dólares a precios corrientes en exportaciones de bienes culturales. Nuevamente, en aquellos lugares, en aquellos países en los cuales se tiene un mayor respeto a los derechos de propiedad, hay niveles de exportación más altos. Entonces, con ese preámbulo, lo que nosotros hacemos es clasificar todas las actividades de creación de contenido, sea música, sea texto, sea imagen, sea audio, y los clasificamos en estos 4 que nos dan el acrónimo AVID. Después lo relacionamos uno a uno con los productores y creadores de acuerdo con los artículos 1 y 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor para hacer una clasificación entre el sector AVID y los creadores. Y finalmente introducimos una clasificación de industrias en 4 grupos. Aquí también estamos siguiendo muy de cerca el estudio pionero de Ernesto Piedras, que fue quien hizo un primer análisis para México. Entonces, hablamos de las industrias base, las industrias interrelacionadas. Estas 2 son las que están directamente relacionadas con la creación de contenido. Después vienen otros 2 grupos, las parcialmente relacionadas, y finalmente las no dedicadas. Cada una de ellas tiene igual de relación con el sector audio, video, imagen o texto, pero de manera directa las 2 primeras y de manera no directa las 2 últimas. A manera de ejemplo, y en el estudio vienen ejemplos para todas las obras, digamos. Si pensamos en un libro empieza con un manuscrito que genera un autor, pasa con un editor, después viene un diseño, revisión de texto, hay dibujantes involucrados, hay cartonistas involucrados y va a haber imagen en ese libro, pasa con el impresor, después hay toda una estrategia de mercadotecnia, pasa a su distribución nacional o internacional, a su venta, y en caso de que se distribuya de manera internacional, hay un tema de exportaciones. Y esto aplica para el tema si el libro es físico o si es digital. Y aquí hacemos un ejemplo de industrias en cada uno de los 4 grupos que participan en la creación y elaboración de un libro. En la industria base, que son los directamente relacionados, por supuesto, usted el subsector, la actividad así viene clasificada en la información pública, impresión de libros, periódicos y revistas, directamente relacionado, por supuesto,
fabricación de tintas para impresión, servicios de dibujo. Si pasamos a la segunda categoría, que le llamamos interdependientes, pero también directamente relacionados con la creación de un libro, es por supuesto la fabricación de papel a partir de pulpa. Un ejemplo en la tercera columna, donde ya no necesariamente tienen la misma relación directa, pero sí se ven impactados por la creación de un libro, es la fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina. Y finalmente, pues, temas de transporte. Entonces, con esta clasificación, nosotros hacemos este ejercicio para un libro, para una película, para un disco, para una canción, etc. Después realizamos algo de evaluación de información de qué es lo que ha venido ocurriendo en estos 4 subsectores. Este es ingresos por derechos mecánicos. Todo está puesto a precios de 2016 para que sea comparable, y lo que observamos es una caída en los ingresos que finalmente repercute en una caída de los ingresos de los creadores. Si nos vamos a la industria discográfica y nos concentramos en las ventas totales, que es la tercera columna, también observamos una caída, también está a precios constantes, del año 2000, casi 18,000 millones de pesos, a casi 3,000 millones de pesos en 2018. Entonces también hay una caída. Aquí uno podría decir, bueno, en las ventas totales habría que incorporar las ventas digitales. Está incorporado, es la suma de físicas y digitales. Entonces sí hay una caída sustancial en la industria discográfica. En cuanto a textos, este es un tema bien interesante. Aquí lo que observamos también es, si nos vamos a las últimas 2 columnas donde está el total, vemos que la producción de textos ha caído en términos del volumen de impresión de libros, y también ha caído el número de títulos, pero lo que observamos es una caída mucho más importante en las novedades respecto de las reimpresiones. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay creación de nuevos libros. La industria editorial está trabajando de manera muy importante con reimpresión de obras ya creadas. Si nos vamos a analizar la información pública que provee INEGI, aquí les voy a pedir que sigamos de cerca, digamos, para ir dándole seguimiento a las siguientes láminas en cuanto a colores. En la gráfica que está en la parte superior izquierda, vemos las remuneraciones totales en el sector AVI. Esto es lo que obtienen todas las empresas que están clasificadas en estas 4 subsectores: audio, video, imagen y texto. Pero están clasificados por las industrias base, interdependientes, parcialmente relacionadas y no dedicadas. Observamos que las franjas azules en cuanto a remuneraciones y las franjas rojas han venido decreciendo en el tiempo. Eso es una señal. Si nos vamos a la gráfica que viene en la parte inferior derecha y nos concentramos nuevamente en las 2 azules y rojas, observamos la misma tendencia, una caída. Una vez que agrupamos toda esta información, este es uno de los resultados más relevantes del estudio. Veamos las industrias base y las industrias interdependientes, que son las que se activan de manera directa con la creación de obras, libros, audios, discos, películas, etc. Si nos concentramos en el año 98, de 98 a 2013, entonces lo que observamos es una participación de estos dos grupos de industrias que incorporaba 5.22 puntos porcentuales del PIB a 2.23, una caída de la mitad. En cambio, los dos grupos de industria que no dependen directamente, pero que son básicamente quienes producen aquellos insumos en los cuales se permite
fijar, reproducir o almacenar parte de este contenido, observamos que empezó con una participación de 4.07 como porcentaje del PIB a 6.03, entonces un incremento del 50%. Entonces es lo que se observa en la gráfica. Entonces lo que observamos y podemos concluir de estos dos grupos de industrias es que por un lado aquellos que están directamente relacionados con la creación de contenido, audio, música, texto, han venido perdiendo participación de mercado justo porque los creadores no reciben una compensación justa, valga la redundancia. En cambio, aquellos dos grupos de industria que reciben un beneficio de esta creación sí han venido creciendo. Entonces, estos hallazgos que son obtenidos con base en información pública nos llevan a un tercer elemento, que es qué está pasando con la contribución. Y sin entrar en detalle, solamente para ver el dato, cuando observamos de la evasión total de IVA en el país, el sector AVID participa con un 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 pesos que no se pagan de IVA, 10% provienen de este sector. Si nos concentramos en el impuesto sobre la renta de personas morales, más o menos andamos en las mismas proporciones. Entonces, esto lo que nos dice es que es consistente los hallazgos en términos de información pública. ¿Qué es lo que va a ocurrir si seguimos en la misma tendencia? Entonces, aquí tenemos 3 gráficas de cómo pueden ir evolucionando y cómo han ido evolucionando estos mercados. Concentrémonos en la gráfica superior izquierda. Es un mercado, pensemos en cualquier mercado del sector AVID, es el mercado de libros, el mercado de discos con contenido musical, el mercado de películas, etc. Tenemos una demanda, tenemos una oferta, y en el modelo más simple, pues el precio y la cantidad de equilibrio se encuentran donde la oferta es igual a la demanda. Ese punto está representado en la gráfica por la letra P asterisco y Q asterisco. Ese sería el equilibrio en la situación inicial. ¿Qué ocurre cuando yo en mi computadora puedo almacenar audio y reproducirlo sin que yo haya incurrido en un mecanismo de compensación a los creadores, llamámoslo así? Eso nos lleva a la gráfica que está en medio de su pantalla, en la cual la gráfica de demanda, la curva de demanda se contrae, porque yo ya no voy a comprar este contenido en el mercado. Entonces, la demanda se contrae, tendremos un nuevo equilibrio, en donde ahora la curva amarilla de demanda cruza con la oferta y tendremos ahora menor precio y menor cantidad. Eso es lo que ocurre. Lo que ha venido ocurriendo siguiendo la lógica en cuanto a la información que presentamos en la tabla anterior, que partimos de 98, lo que observamos es que los ingresos para los creadores de contenido han venido cayendo. Esto se refleja en esta gráfica. Observábamos en la tabla de libros, la creación de nuevos libros ha venido cayendo. Eso quiere decir una menor cantidad que tenemos en la gráfica intermedia. Pero si esto continúa, nos vamos a la gráfica que está en la parte derecha inferior. Una vez que hay un menor precio y hay un menor ingreso por la creación de contenido, muchos creadores, escritores, creadores de libros, de novelas, de poesía, de canción, se van a tener que dedicar a otras actividades. Van a dejar la actividad de creación por tener que ocuparse en otras tareas para tratar de obtener un ingreso. Eso lo que va a generar es una modificación en la oferta. Entonces, en lugar de tener la oferta señalada por la gráfica azul, ahora tenemos una oferta señalada por la gráfica verde.
Pero eso también, una vez que esto continúa y se va reflejando año con año, cada año tenemos menor demanda, que es la demanda verde. Entonces, cuando buscamos el nuevo equilibrio, que ahora es con las curvas y las en la gráfica aquí las curvas verdes, lo que tenemos es un menor precio y una cantidad mínima de creación de nuevas obras. Víctor, perdón la interrupción, ¿me ayudaría si nos ayudas a ir concretando para que demos tiempo a tus preguntas y respuestas? Estoy a 2 minutos. Gracias. Sí. Entonces, esto justo es lo que nos permite decir, si seguimos como vamos en este mercado sin ninguna política pública que compense a los creadores, vamos a tener esta creación de contenido, la cual es mínima. ¿Cuáles son las alternativas? Ya no voy a abundar aquí. Esto es lo que hay en el resto del mundo. Compensaciones en muchos países, mecanismos de compensación en muchos países. Desde mínimo 20, 30 años atrás. Algunos ejemplos de cuánto es la compensación para distintos insumos, discos compactos, memorias, etcétera. Una estrategia de distribución. 1 minuto sí me gustaría detenerme aquí en el caso de España, porque este es muy sintomático, porque el tema de compensación vía copia privada ha pasado por todos los mecanismos posibles. Primero lo hacía el Estado, luego se hacía a través de una asociación, luego se pagaba con recursos fiscales, luego no. Entonces ha ido transitando por todas las posibles eventualidades de mecanismos. ¿Qué proponemos para México? Tomar como punto de partida lo que ya existe en la ley, el tema de copia privada, no hay que modificarlo en absoluto, y hacer una estimación sobre quién paga y quién cobra. Eso es básicamente lo que está en el estudio. ¿A quién se le cobra? Pues la propuesta es básicamente a aquellos productores e importadores de todos estos insumos que facilitan o permiten almacenar, reproducir y fijar contenido que proviene de los creadores. ¿Quién lo debe cobrar? Pues debería existir o debería una sociedad de cobro. ¿Sobre qué se establece? Ya lo comenté, sobre todos estos insumos con base en lo que ya existe en México. Tomemos como punto de partida la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, donde participan básicamente todos los actores del ecosistema, creadores, productores, intermediarios. Aquí está un listado de quiénes son. Y concluyo ya con esta última lámina de no implementar una política pública que permita la compensación a los creadores. Se va a inhibir el crecimiento y el bienestar de la sociedad, donde todos pierden. En un primer momento, por supuesto, los creadores de contenido, pero en un segundo momento, como lo observamos en la información, aquellos sectores, primeramente los relacionados directamente con la creación de contenido y luego los que vienen en una segunda oleada. Ya no me detengo más en esto, nada más sí es bien importante recalcar la estimación que nosotros hacemos de la compensación, toma en consideración la capacidad que tienen los insumos para almacenar, fijar y ejecutar contenido y por supuesto la sensibilidad de demanda para tener la menor repercusión en cuanto al equilibrio en términos de precios y cantidades. Entonces, con eso yo termino y quedo a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Víctor Gerardo Carrión Rodríguez, muchísimas gracias, importante información que nos dejas. Y por cuestiones de tiempo nos vamos a ir directo y ya después hacemos la ronda de preguntas. Nos vamos a ir con la participación en este conversatorio con nuestro amigo. Él va a hablar sobre la copia privada en Europa. Alberto Pacheco mencionaba quizá que
lo que pasa en otros países pues son diferente a lo que pasa en nuestro país, y por eso decidimos pues invitar a Charles Henry Long John, quien presentará su trabajo, y va a hacer su presentación en inglés, y vamos a tener la traducción simultánea con la ayuda de la maestra Marta Magallón, quien les damos la bienvenida, y así podemos hacer un breve análisis de lo que pasa en nuestro país comparado con lo que se está haciendo en otros países. Bienvenidos. Okay. Thank you, Marta, and thank you for all of us. I am very pleased and thank you, of course. I am very pleased to speak with you to exchange the experience we have in Europe for several years with the new system you are implementing now in Mexico. It raised so many questions. Marta, no te escuchas. Me acerco más al micrófono. Por favor, no te escuchas. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, gracias. Okay, claro, gracias. Sorry, Charles, they couldn't hear me. Okay. Go ahead. I say I thank you, both of you, Sergio and Marta, and all of you. The implementation of a private copying system raised so many questions that are privado que nos lleva muchas preguntas. Sí, that rise in all countries. So I am pleased to share my experience with you. I will make a short. Y él está muy contento de poderlo compartir con todos nosotros. Sí, I will make a short presentation of the French system, which is una presentación del sistema en Francia. Sí, which has common links with other European countries, and we will have a question-answer session after this presentation. Y posteriormente habrá una sesión corta de preguntas y respuestas. Okay, I put the presentation. Let me take it. Okay, do you see the presentation? ¿Podemos ver la presentación? Me parece que no, ¿verdad? Todavía no. No, Todavía no. Not see it yet, Charles. Not yet? Okay, I wait. You see something? No. No, todavía. Okay, so I will do it like that. I will try one more time. Otherwise, I will just speak. Nuevamente, y si no, pues lo va a exponer sin compartir la pantalla. ¿La vista ahora? No, we can't see it, Charles. Okay. So I will talk directly. Okay. Let me come back to the camera. Va a regresar a la cámara y va a hablar directamente. Okay. Oops. Okay. Ahora. Okay, ahora. So we have an experience in France for more than 30 years of implementation of una experiencia de implementación y transformación de más de 30 años.
I heard a lot of questions during the previous debate you have this morning regarding the... Muchas preguntas en las pláticas anteriores. See, regarding the equilibrium between the effect of the private copying on the selling price of the product. Respecto al precio y la implementación respecto a la copia privada y lo que es el derecho del autor. Okay, this is a question we are very concerned about, and I will explain how we deal with that. Y queremos compartir acerca de ello. Okay, so first, to give you a very broad overview of our system, una idea muy general del sistema, su sistema. Sí. This system puts in front 4 stakeholders. Okay, tiene 4 elementos el sistema. Sí, elementos es muy importante. The most important, is the commission, which is in charge of setting of choosing what carriers have submitted and what the level of the remuneration. Encargada de fijar el nivel de la remuneración. Sí. This commission is composed of, for half of the members, 24 members, half of the members are right holders. 4 miembros y la mitad de ellos tienen sus propias obras. Sí, so they are the beneficiaries of the remuneration, and the other half beneficiarios de su propia obra y obviamente de la remuneración correspondiente. Sí, and they are representative of collecting rights societies. Okay, y representan el poder tener poder recolectar esta remuneración para la sociedad. Sí. On the other hand, you have 6 consumers and 6 manufacturers, importers. Okay, por otro lado, hay 6 consumidores y 6 fabricantes. So it is not 12 versus 12 members, it's 12 versus 6 importers, manufacturers, and 6 representative of consumers. Okay, entonces hay 4 partes, una compuesta por 12, otra por 6 y la última otros 6, incluye tanto a los fabricantes como a los mismos autores de obras. Okay, so this commission works for 30 years and meets every month in order to update the system. Ha trabajado por 30 años y se ven cada mes para poder platicar de esto y resolverlo. So the commission is the first stakeholder. The second stakeholder is the one who are paying manufacturers and importers. So we have all the same. The third part is the collecting society Copy France. La otra parte es la sociedad que está viendo los derechos del autor y toda la parte del copyright, de los derechos. And in the end, Copy France is just a collecting body who give back the money to collecting societies. And collecting societies give it to their members. Ese dinero y se le devuelve a la sociedad para que el autor mismo tenga esa recuperación. Okay, so I think because we cannot see my presentation, I have read the project of law, your project of law. Okay. Perdón, dice que él ha leído la ley mexicana respecto a los derechos de autor. Sí, el proyecto de private copying. El proyecto de copia privada, de private copy. The main problem we have faced for 30 years was to have the ability to adapt ourselves to the change of the market when new products arrive on the market. Lo más importante y lo más difícil fue adaptar el cambio, lo que ha sucedido durante 30 años al cambio que ha habido en el mercado, adaptarlo. Sí, it means that the process of updating and revision are very, very important. Okay, el proceso de poder actualizar la información y estarla revisando es muy importante.
See, we have the same principle in Europe than in the Mexican law. That is to say, if any device can allow the reproduction, it can be by principle included in the scope of private copying remuneration. Ok, dice que el principio es igual en Europa como en México, que si la obra se puede reproducir, se tiene que revisar para poder checar todo esto, porque el principio es el mismo en Europa como en México. See, if the device can reproduce even one work, there is a principle that it can be submitted to private copying. Ok, si al reproducirlo en alguna tecnología se repite tan solo una palabra, es sujeto de la copia privada. So at the moment we have put a tariff on all classical devices such as data CD, DVD, se ha puesto USB. una tarifa, en todos los medios electrónicos para poderlo controlar de esta manera. And we are now facing a new technology, which is the cloud, and we have to adapt to the cloud. Claro, ahora tenemos también la nube y tenemos que saber cómo se va a enfrentar con esta nueva forma de almacenar la información. And if we have a clear principle, we can enter in the cloud and submit to the cloud and submit the cloud to private copying remuneration. Ok, ahora podemos traer información de la nube y puede ser sujeto de esa remuneración de copia privada. This is our next step in private copying, to enter in the cloud. El siguiente paso para la copia privada, el poder tener acceso a esta nube de información. Okay. Another very important point is that the collection relies on the market. What does it mean? Otro punto muy importante es que la colección o la información que hay depende del mercado. Esto no la información, the collection of money. Ah, perdón, la recolección del dinero. Ok, sorry. Sí, la recolección del dinero. 10 years ago, we had 20 sources of income. Ok, hace 30 años había 20 formas o fuentes de ingresos. Sí, ahora, now we have only 3. Ok, actualmente solo hay 3. The phone represents 70% of our income. The foreign, you said? The foreign? No, the smartphones. The smartphones, ah, ok. Teléfonos. Representan el 30% del ingreso. 70%. Se cortó un poquito. It was cut off a little bit. Okay. Sorry. Okay, 70% is a smartphone, 10% is tablet. El 10% pues son las tabletas. And the remaining 10% are USB sticks and memory cards. Okay, y el siguiente son las tarjetas de memoria y los USB, memorias USB. This means that the source of income are concentrating, and this is quite dangerous for us. Okay, las fuentes de información se están concentrando y esto pues representa en cierto modo un peligro. Sí. Another very important thing when I compare your project with our system. Okay, al comparar el proyecto de México con el sistema que ellos tienen, una cosa muy importante es the share of the collection between the 4 categories of repertoire. Okay, es el compartir las 4 categorías que había mencionado. Sí, I think we have the same system. You have a split key in the device, okay, and you have el mismo sistema. Sí. Splitting key of the remuneration for one device. Okay, tenemos la información dividida en un mismo aparato. Category of carriers. Categoría. And
the result for us is that the audio share is 60%. Ok, la parte es del 60% pertenece al audio. Sí, 30% for video. Ok, 30% al video. 10% for visual arts. Ok, 10% a las artes visuales. 10% for written works. Y el otro 10% para los trabajos por escrito. Sí. This is the result of the whole system with the different key of splitting. Okay, así es como está dividido todo el sistema en estos porcentajes. And this division has remained very stable during the 10 last years. Okay, esta división así ha permanecido de una manera muy estable durante los últimos 10 años. Sí. Sí. Another thing which is important to set these splitting keys, Copy France used to conduct usage surveys. Okay, antes se contrataban algunos servicios de investigación respecto al uso. Eso es un tema importante. Sí, and the result of these studies give the splits between the repertoire. Y estos mismos estudios nos arrojan los resultados de cómo está dividido en estos porcentajes. Sí, it is so important that it has been included in the French law now. We are obliged to conduct usage survey when we want to set up a new tariff. Okay, es tan importante esta parte que la ley en Francia lo hace obligatorio el hacer esta investigación de saber qué porcentaje tiene cada uno de los rubros mencionados. Okay. Apart from this, I think that you have to bear in mind that we have two main debates in Europe, which that has raised and give a fight between manufacturers and right holders. Okay, hay dos nuevos debates que están ahora en puerta, que es la parte de la manufactura y la. What did you say? The second part? Sorry. No, there was two debates that opposed manufacturers and right holders for so many years all over Europe. Fabricantes y los mismos los que tienen esos derechos de autor, ¿verdad? Los creadores de la obra. The first one was the legality of the source of copy. Okay, la primera pues es la legalidad de la fuente de esa copia. Sí, in the end, all the European law have been changed in order to say that you cannot count into the scope of private copying copies made from illegal sources. Okay, al final toda la ley en Europa se tuvo que cambiar al decir que no se puede hacer una copia de una fuente que no sea legal. Sí, es the first debate. The second one is still pending. Okay, ese fue el primer debate y el segundo aún está pendiente. Sí, is how can we exclude from the scope of private copying the professional uses of carriers. Claro, ¿cómo se puede quitar de este rubro el uso de las cuestiones de tipo profesional? Sí, es muy importante. And we have been obliged by the European Court of Justice to put to set a system with an upfront exemption. Okay, hay una excepción muy importante y esto está ya en toda la ley en Europa que se tiene que contemplar esta parte. The European Court of Justice has given the line for all European countries to say that all professional users can be upfront exempted. Okay, todos los que tengan el uso profesional están exentos de esta parte y esto está ya como una ley común en toda la justicia en toda Europa.
No, es una decisión de la Corte de Justicia Europea. Ajá, de la Corte de Justicia en Europa. Sí, Europea. sí, okay. So this is very important. Muy importante. See, the last point that is very important for all European society is the adaptation, our adaptation of the online selling of carriers in internet from one country to another. Ok, otro aspecto muy importante en toda Europa es la adaptación de ventas de carreras y profesiones en línea, que esto es algo también importante en toda Europa. Most of the European system has been set up before the rise of the online sales. So we have to adapt to that. And we have now a decision from the Court of Justice that give the line. Ok, todo el sistema en Europa fue instaurado antes de que toda esta educación y todo este tema en línea sucediera. Entonces ahora la Corte y la Justicia en Europa tiene que buscar la manera de adaptar todo ello en la actualidad. It means that we can collect the remuneration where the harm is done, that is to say, where the consumer can use the product. Ok, entonces esto es tomando en cuenta el lugar o el momento en el que el consumidor utiliza dicha obra o dicho producto. This is the theory of the harm. Esta es la teoría, ¿verdad? The harm, the loss for right holders. Donde hay un daño o una pérdida, obviamente para los que tienen ese derecho de autor. And muy prácticamente, it means that in France we can collect from a online seller established in Germany or in United Kingdom because he's selling goods to a French end consumer. Ok, en este caso el vendedor puede estar en línea en Alemania, en cualquier otro lugar, y el consumidor o el que recibe esa información o ese bien o ese producto pues está en Francia en este caso. Sí, this means that the notion of importers has to englobe the online seller established outside of the country. Ok, esta es la noción de que entonces todos los importadores están englobados o están en un solo conjunto ofreciendo esta información, este producto. Ok. I can now give you some different information regarding the distribution of the money that Copy-France is collecting. Ok, entonces él ahora hablará un poco de la distribución de la remuneración de los derechos de la copia privada. Sí, all the distribution system, Copy-France is a very transparent society, intermediate umbrella company. Ok, la empresa es muy transparente en su sistema de distribución. Sí, we collect and we distribute the money we collect from manufacturers and importers, and we distribute the money that we have collected the next month that we have collected to the collecting societies. Ok, ellos coleccionan, es decir, recuperan el dinero directamente del fabricante y lo distribuyen de una manera muy transparente cada mes. Cada mes, sí, cada mes per el mes previos. Previso. Del mes anterior, claro. Anterior, gracias. And the collecting society have the obligation then to distribute the money to their own members within 9 months. Okay, tienen la obligación de distribuir el dinero correspondiente durante los siguientes 9 meses. Sí. It means that when we collect, we have the guarantee that the right holder in the end of the process will be remunerated 9 or 10 months after that we have collected.
Ok, esto es una garantía de que el dinero que se recupera es entregado a quien corresponde en los siguientes 9-10 meses a lo mucho. Y es un proceso que está garantizado con toda transparencia. Ok, un altro punto that has been already raised by the previous speaker is that the law obliged to divide the remuneration we collect in 2 parts. 70%. Okay. Un tema, perdón, que se habló por los conferencistas anteriores es que la ley está obligada. Ajá. To divide the money in 2 parts, 75 and 25%, 75 for direct distribution and 25% for cultural purposes. Ok, está obligada la ley a dividir el dinero en 2 partes, 75% para la distribución y 25% para la promoción de temas y asuntos culturales. Sí. So we are in the average of the European countries. These cultural purposes goes from 10% to 50% depending on the country. Ok, es un promedio que se maneja en todos los países de Europa y puede variar entre un 10 y un 50% de acuerdo a cada país. Sí. Una otra cosa muy importante, another thing that I have found in your law, we have the same splitting keys between the categories of right holders, artists, performers, and producers. We have globally the same. Ok, comenta que hay una similitud entre la ley mexicana y su ley, que hay una misma división en cuanto a las categorías de autores o los que hacen las obras. Ajá, los artistas. Artistas y productores. Autores, artistas y productores. For instance, for the audio share, we have 50% for authors, 25% for performers and 25% for producers of music. Ok, entonces el 25% son los que hacen la obra, el 25% los que la producen y todos los que están en la parte de audio representan más o menos un 50%. Ok, the last thing, I will finish with 2 points that are quite important, and they are not related. The first one is that, and I have seen that you have taken this into account in the Mexican project, is that the level of remuneration is a fixed remuneration, not a percentage. This is very important because... Please. Uno de los temas, muy importantes dentro de este proyecto de la remuneración es que no es un porcentaje, sino es un nivel que se está manejando. Les pediría me ayudaran, muchas gracias, a ir concluyendo para que nos dé tiempo de la ronda de preguntas y las conclusiones, por favor. Ok. Sí, if we can do it a little bit quicker, so we have time for questions and answers. Okay, I will just finish with one thing, is that we have in Europe 3 possibilities for repairing the harm for right holders due to private copying. We have 3 manners. Okay, hay 3 maneras que Europa está contemplando en términos generales para reparar ese daño por el tema de los derechos de autor. No, de la copia privada. El daño de la copia privada. The first one is when the state is giving directly money to right holders. This is the case for 2 Scandinavian countries, Norway and Finland. It has been the case in España. It is not the case anymore. Okay. This is the first system. Okay, el primer sistema es cuando el Estado es el que tiene ese derecho por los derechos de las copias privadas, como es el caso de It's the state who give the money directly to the right holders. Okay, el Estado le devuelve el dinero, le da el dinero directamente a los que tienen ese derecho. Okay, and the other system is when
the right holders are organizing themselves in order to collect the money directly from the manufacturers. Es cuando los derechohabientes, en este caso los que tienen ese derecho, se organizan entre ellos mismos para obtener los ingresos directamente del fabricante, vamos. Ok, y la tercera manera, que es la manera que yo creo de México y de Francia too, is to have a mix with the help of the state in order to organize the negotiation between the manufacturers and the right holders who are beneficiaries. Ok, él propone que sea mixto, como es el caso de Francia y puede ser el caso de México, donde se organizan para poder negociar entre el fabricante y los derechos y los que tienen la autoría de esos derechos, de una manera mixta. Okay. Yes, that's it. So I think this is enough for a broad overview. Of course, you can ask me questions. You have also my mail. I can give you after my mail if you want to ask for some specific question. I will be pleased to reply. Ok, dice que, bueno, este es el panorama general y si quisieran también alguna pregunta, puede dar su correo electrónico para poder hacer algunas otras preguntas posteriormente. Muchas gracias. Merci beaucoup pour votre participation, Charles. Votre voix c'est très importante pour nous. Merci beaucoup. Gracias a todos. Pues como lo dijo, estoy seguro que hay muchas preguntas de parte del auditorio y de parte también de nuestros ponentes. Vamos a tratar de tener dos de los que están conectados aquí en el foro y dos de los que están conectados en YouTube para ser pues más parciales. Así que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. In France, in France and in most European countries, the private copy remuneration has been set in order to repair a harm due to private copying. So it is a way to sustain the creation, and I don't understand quite clearly the question. ¿Puedes repetir la pregunta, Andrea? Sí, por supuesto. ¿De qué forma no es violatorio el principio de presunción de inocencia al establecer el pago forzoso de una cantidad a los objetos que pueden ser soporte de obras? Okay. What he's asking is if we can consider an innocence when there is a violation in this case. When there's a violation, when we want to have a forced payment from a specific author who has been harmed in this way. I mean, the question is a little bit confusing for me also. But that is what he's saying. What I would like to say is the answer. La respuesta que él dio es que en Francia la copia privada ya tiene una remuneración fija, fue lo que dijo el señor Charles, para de alguna manera tratar de reponer el daño que pudiera haber por alguna piratería y de esta manera sostener la creación, ¿verdad? Okay. I think I understand much clearly the question. It means that we only, through private copying remuneration, we only pay for legal copy arising from legal sources. You have a very specific border between what is illegal source of copy, illegal copying, which is piracy, and what is private copying. Private copying is an exception that is in the French law. Okay, dice que la copia privada es una excepción dentro de la ley francesa y que obviamente solo se paga la copia legal que viene de un recurso legal, en ningún momento de una piratería. Gracias.
Tenemos también otra pregunta para el profesor del CIDE, que nos piden, por favor, que se le pueda preguntar cómo es que el pago de este canon no se convierte en un pago de indebido cobro por las sociedades de gestión colectiva. Para el profesor del CIDE. Muchas gracias. En el texto, digamos, ese es uno de los temas, digamos, fundamentales. Ya lo comentaba hace un momento Charles. Por un lado hay que definir quién paga, que ya lo estuvimos discutiendo, y luego definir esquemas transparentes de ese monto total, cómo se distribuye por un lado entre los distintos grupos de creadores, audio, video, imagen y texto, y luego al interior de cada una de las sociedades, pensando en la sociedad de compositores, por ejemplo. Ese es un mecanismo súper transparente para tener la garantía de que lo que se está obteniendo por compensación se distribuya entre los 4 subsectores, audio, video, imagen y texto, en función de los indicadores que se tengan de participación de mercado, de proporción en cuanto al PIB, y luego al interior de cada una de las sociedades de gestión colectiva. Ese es un tema bien importante en el cual la transparencia se vuelve fundamental. El tema que va al parejo de ello es también se propone que no se distribuye el 100% de lo obtenido entre los creadores, como comentaba Charles hace un momento. Un porcentaje de ello va para actividades culturales, de promoción, etcétera, en la cual también es una manera de que estas sociedades de gestión colectiva que agrupan a los creadores retribuyan a la sociedad de manera directa, tanto en formación de nuevos creadores como en promoción de la cultura. Gracias. Les comento que no hay preguntas registradas en esta plataforma de la sesión del conversatorio. Serían todas. Muchas gracias, Andrea. Pues a mí me gustaría, si me permiten, entonces ir concluyendo, y a manera de resumen, si me permiten, hacer un breve resumen de las participaciones de cada uno. Tuvimos de entrada Alfredo Pacheco Vázquez, quien es director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, y quien cuestionó los alcances de la Ley Federal de Derechos de Autor, ya que si bien se pretende llevar a cabo las reformas de la misma, mencionó que ya existen alternativas para desincentivar la posibilidad de violentar los derechos de autor. Propuso también trabajar de manera conjunta con los estados para establecer mecanismos para proteger los derechos de autor. La participación de Víctor Carrión, quien es investigador del CIDE, presentó un estudio económico en donde se observaron las exposiciones de bienes culturales en relación con la economía que generan. Y de la misma manera explicó cómo los creadores de las diferentes industrias se ven afectados o afectadas las remuneraciones por faltas de compensación, y que a su vez se han visto afectadas la tendencia de ofertas y de demanda. Al mismo tiempo propuso un modelo para México basado en 3 ejes, que es la copia privada, la propuesta de remuneración compensatoria y la sensibilidad de la demanda. Y también concluyó que existen actividades que extraen rentas de productos de trabajo creativo e innovación que desincentivizan el crecimiento y el bienestar social. Esa fue la primera hora de participación, y finalmente concluyendo con nuestro ponente Charles Henry Lanyon, quien es gerente de Copy France. Él realizó un análisis del sistema francés en torno a la copia privada a través de las estrategias utilizadas en los países europeos, ya que, por ejemplo, en Europa se mantiene un sistema que se divide en 4 elementos y desglosa el nivel de remuneración para cada sector. 2 de los elementos más importantes es la comisión fija a nivel de remuneración en la sociedad que vigila los derechos de autor. En Francia el proceso de actualizar información es muy importante y se encuentra regulado en la ley,
ya que para establecer su modelo de copia privada utilizaron servicios de investigación respecto al porcentaje que tiene cada uno de sus rubros en cuanto al audio, video, artes visuales y trabajos escritos. Por lo que su siguiente paso es acceder a la nube para regular la copia privada. Y en cuanto a México, pues ya se ha analizado la ley de copia privada mexicana y se debe de estar actualizando para un mejor funcionamiento, enfatizando que los principios son iguales a lo que el modelo de Europa lleva a cabo, que eso nos parece importante y fundamental. También en el modelo mexicano se deben de considerar los nuevos matices digitales y la compensación por copia privada. Y finalmente la ley en Francia divide el dinero en dos partes, que es el 75% económico y el 25% cultural, y en México contamos con una dinámica un tanto parecida a ese tema. Yo simplemente para terminar, digo porque tenemos el tiempo y la acotación, es importante mencionar que el usuario es el beneficiario por el acceso a dichos materiales a través de las tecnologías y que lo que se está pretendiendo es que el creador y el autor pues tenga el control de su material, por supuesto. Y bueno, con respecto a lo que nos mencionaba Alberto Pacheco, con respecto a que cada uno de los países tiene evidentemente reglamentación diferente, cabe mencionar que la Convención de Viena y que establece la regla de los 3 pasos, que es esa convención donde somos parte también, y habla del uso personal privado, la ausencia de un fin lucrativo y la autorización justificada de dicho uso. Y a mí solamente me queda mencionarles que en el trabajo que estamos haciendo y quiero ser muy enfático en esto, que quede muy claro que los diputados en la Comisión de Cultura y Cinematografía no vamos a permitir que el usuario final pague el costo de este servicio. Estamos hablando de un derecho, no de un impuesto. No es una nueva figura en la ley, ya que está reconocido. La copia privada existe en la Ley de Derechos de Autor desde 1996 y hasta la fecha no se ha regulado ni nos hemos puesto al día. Es una deuda histórica que tenemos con los creadores, con los artistas, y que tampoco es un impuesto ni un gravamen, sino un derecho, y que no tampoco es una licencia para poder hacer uso indiscriminado de la explotación de dichas obras. Así que nosotros seguiremos trabajando y escuchando todas las voces. Por supuesto que habrá diferencias, pero vuelvo a hacer énfasis en que no vamos a permitir que el usuario final pague el costo porque es importante mencionar que ya se está pagando por esas plataformas o esos servicios inteligentes o dispositivos inteligentes. Y yo me haría la pregunta y se las dejo ahí al aire: ¿qué pasaría si dichos dispositivos inteligentes se les eliminaría esa posibilidad de ser inteligentes? ¿A qué me refiero con eso? Que no pudiéramos o no tuviéramos esa posibilidad de bajar, copiar información para uso personal. Y les pongo el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos con los dispositivos Huawei, en donde Google les quitó la posibilidad de estar en sus dispositivos. Evidentemente, se convertirían en un teléfono común y corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como usuarios ya pagamos por este servicio. Nosotros como usuarios ya pagamos por la memoria, ya pagamos por la posibilidad de tener ese acceso a toda la información que nos da un dispositivo inteligente. Es por eso que tenemos que seguir trabajando y seguiremos escuchando todas las voces. Esto no se ha definido. Este es el segundo conversatorio de muchos que tendremos. Los esperamos la próxima semana. Ahora sí que a la misma hora y por el mismo canal. Y agradecerles a todos nuestros ponentes, a todos los participantes. Esta maravillosa participación. Es importantísimo para nosotros escuchar sus posturas. Agradecer a Alberto Pacheco. Estoy convencido que vamos a tener comunicación y que no será la primera reunión que tengamos, y que están invitados a todos los próximos reuniones que vamos a tener para escuchar sus posturas, y que está abierta la puerta para todos ustedes. Y por supuesto la participación de Charles Henry Langeon por esa maravillosa exposición que nos hizo y hacer un breve análisis con respecto a la diferencia
y los avances que ellos ya tienen en Europa, ya tienen en Francia, y que nos pueden servir como referencia para trabajar por México. Y también, Víctor, muchísimas gracias por tus estadísticas, por tu compromiso, y a todos los que se sumaron también, Hugo Contreras, de Indautor, que ha estado pendiente. Muchas gracias, Hugo, por toda tu información y por el trabajo que estás haciendo en este trabajo tan importante que estoy convencido va a ser historia si es que lo logramos, si llegamos a lograr consensos con toda la comunidad creativa y artística. Así que, si no hay ninguna otra participación, les doy unos segundos si alguien quiere alguna participación antes que haga la clausura oficial. No tenemos participaciones, no hay No, perfecto. nada más pedirle pues, que abran sus cámaras para la foto oficial. Perfecto. Les pediría a todo el mundo que prenda sus cámaras para que sean parte de la foto oficial que se va a transmitir en todas las redes y plataformas, tanto de Cámara de Diputados y como de el sistema mediático. Y pues muchas gracias, y procedo a dar clausura de esta segunda, siendo las 13:08 horas del miércoles 13 de mayo del 2020. Se da por clausurada la segunda sesión de conversatorio Retribución a la creatividad y derecho de autor, la copia privada, organizada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados de México. Así que muchísimas gracias, enhorabuena, y nos vemos la próxima semana, y estaremos teniendo invitados del nivel de los participantes de este conversatorio. Así que muchas gracias, síganse cuidando y mantengan la sana distancia, y estamos listos para la foto.